الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد
فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Dios Altísimo acepta el istighfar, es decir, la búsqueda del perdón y el arrepentimiento de su siervo, siempre que sea un arrepentimiento verdadero y no una mera expresión pronunciada por la boca. Dios Altísimo ha mencionado en varias ocasiones en el Sagrado Corán que Él concede a aquellos que verdaderamente se arrepienten riqueza e hijos y que es un medio de protección contra el castigo divino. Quien busca el perdón atrae la misericordia de Dios Altísimo. En un lugar, Dios Altísimo ha dado buenas nuevas a aquellos que buscan el perdón y dijo: habrían encontrado a Dios compasivo y misericordioso. Sin embargo, la condición sigue siendo que uno busque verdaderamente el perdón y el arrepentimiento. En un hadith es relatado por Hazrat Anas que escuchó al santo profeta sallallahu alaihi wasallam decir lo siguiente: el que verdaderamente se arrepiente del pecado es como el que nunca ha cometido ningún pecado en primer lugar. Cuando Dios Altísimo ama a una persona, ningún pecado puede causarle ningún daño. Es decir, los factores que incitan al pecado no pueden conducirle hacia una mala acción, y Dios Altísimo protege también a esa persona de las consecuencias de esa mala acción. A continuación, el santo profeta Sasón recitó el siguiente versículo: Dios ama a los que se vuelven hacia Él y ama a los que se mantienen limpios. Ante esto, alguien dijo: oh mensajero sallallahu de Dios, ¿cuál es el signo verdadero del arrepentimiento? ¿Cómo puede alguien saber que se trata de un verdadero arrepentimiento? El santo profeta sallallahu respondió: el remordimiento y el arrepentimiento son signos de verdadero arrepentimiento. Por lo tanto, los que se arrepienten de verdad no solo se purifican del pecado mostrando verdadero remordimiento y tristeza, sino que también alcanzan el amor de Dios Altísimo y participan continuamente en la misericordia de Dios Altísimo. El Mesías prometido alayhi salam ha mencionado las condiciones del verdadero arrepentimiento en una ocasión. La primera condición es librarse de los malos pensamientos e ideas. Es decir, uno debe librarse completamente de los pensamientos que surgen de los deseos ilícitos. Esto requiere una gran yihad, lucha que la persona debe emprender, pues sólo así podrá avanzar hacia el arrepentimiento. La segunda condición es expresar verdadero remordimiento y pena. Uno debe reflexionar sobre el hecho de que estos deseos y placeres mundanos son temporales, disminuyen día a día, junto con la edad de la persona. ¿Por qué hay que
seguir apegado a ellos. Por lo tanto, afortunado es aquel que comprende esta realidad y se arrepiente. Además, expresar el verdadero remordimiento como esto fue mencionado por el santo profeta sallallahu alaihi wasallam. La tercera condición es hacer el firme propósito de no volver a ir a ninguna parte con tales vicios. Además, uno no debe detenerse ahí con el mero pensamiento de que ha hecho un juramento de no acercarse a los pecados y que eso es suficiente. Por el contrario, debe sustituirse por la buena moral y las acciones virtuosas. Este es el verdadero arrepentimiento. Este es el verdadero remordimiento. Y después de adquirir este estado, es entonces cuando Dios Altísimo otorga su amor a tal siervo. El Mesías prometido alaihi wasallam ha llamado repetidamente nuestra atención hacia la búsqueda del perdón y el arrepentimiento. El hombre se equivoca y cuando estos errores se cometen repetidamente llevan a la persona de un pecado a otro. Por lo tanto, uno debe continuar buscando el perdón de Dios Altísimo mientras se postra ante Él. Debemos esforzarnos por purificar nuestros corazones y permanecer siempre atentos para no permitirnos fallar en el cumplimiento de nuestros derechos debidos a Dios y a su creación. Como ya he mencionado, el Mesías prometido alaihi wasallam llamó repetidamente la atención de su comunidad hacia la búsqueda del perdón. El Mesías prometido alaihi wasallam estaba tan preocupado por esto que no dejó de pasar ninguna oportunidad para llamar la atención de la comunidad sobre esto. El Mesías prometido alaihi wasallam llamó una y otra vez la atención sobre esto en sus diversas reuniones y en sus escritos. Por lo tanto, es de vital importancia que siempre tratemos de ser conscientes y actuar según las instrucciones del Mesías prometido alaihi wasallam, que están considerando los mandamientos de Dios Altísimo y su mensajero sallallahu alaihi wasallam, para que también nos convirtamos en aquellos que verdaderamente cumplen con los derechos debidos de nuestro Bet. Si no logramos un cambio puro en nosotros mismos, ni prestamos atención al arrepentimiento y al perdón verdaderos, nuestra promesa de reforma no servirá de nada. El Mesías prometido alaihi wasallam ha explicado el concepto de arrepentimiento en varias ocasiones y voy a presentar algunos de esos extractos. Al exponer el beneficio de buscar el perdón, el Mesías prometido alaihi wasallam afirma: tened en cuenta que a esta umma se le han concedido dos cosas, una que le otorga fuerza y otra que le permite mostrar en la práctica la fuerza que ha alcanzado. Para fortalecerse esta istighfar, buscar el perdón de Dios, que también puede describirse como istimdad, buscar apoyo, o istinanat, buscar ayuda. Los sufís han escrito que al igual que el ejercicio y el levantamiento de pesas aumentan la fuerza y el poder del cuerpo, es decir, aquellos que hacen levantamiento de pesas o levantamiento de mancuernas y otros ejercicios diversos, y al igual que aumentan su fuerza física al hacerlo, demuestra similar buscar el perdón de Dios es un peso espiritual que fortalece el alma y desarrolla la firmeza en el corazón. Quien desee desarrollar fuerza debe buscar el perdón, istighfar. Si uno quiere alcanzar la fuerza espiritual, entonces debe buscar el perdón. La palabra ghafrun significa cubrir o suprimir, y así, a través del istighfar, una persona busca cubrir y suprimir aquellas emociones y pensamientos que se interponen entre ella y Dios. Por lo tanto, el propósito de buscar el perdón de Dios es para que el hombre pueda superar los agentes venenosos que lo atacan y buscan destruirlo, y para que pueda librarse de los obstáculos en el camino del cumplimiento de los mandamientos de Dios Altísimo, y para que pueda actuar conforme a ellos
en el sentido práctico. Hay que recordar también que Dios Altísimo ha creado al hombre poseyendo dos sustancias internas. Una es un veneno que es estimulado por Satanás y la segunda un antídoto que se encuentra en el interior. Cuando una persona se vuelve arrogante y se envanece y cuando no busca apoyo en el elixir que alberga en su interior, los elementos infecciosos de una persona comienzan a dominar. Sin embargo, cuando una persona se considera baja e insignificante y siente una dependencia interior del apoyo de Dios Altísimo, se forma un manantial que fluye a través de la mano de Dios Altísimo, por el cual el alma de una persona se funde y comienza a fluir. Este es el significado mismo de istighfar, buscar el perdón de Dios, o en otras palabras, obtener esta fuerza y superar el veneno que yace en el interior. Por lo tanto, lo que esto significa es que uno debe permanecer firme en la adoración en primer lugar, obedeciendo al mensajero sallallahu, y en segundo lugar buscando la ayuda de Dios constantemente. Por supuesto, al principio hay que buscar la ayuda del Señor, pero cuando se recibe la fuerza, entonces hay que dirigirse a Dios. Para alcanzar la ayuda de Dios Altísimo hay que suplicarle. El Mesías prometido ﷺ afirma además: es evidente que la naturaleza del hombre es extremadamente débil y Dios Altísimo ha puesto sobre él la carga de cientos de mandamientos. El hombre es débil y sin embargo Dios Altísimo le ha impuesto muchos mandamientos. Por lo tanto, es intrínseco a su naturaleza que, debido a su debilidad, no pueda cumplir algunos de los mandamientos. Es natural que uno no pueda cumplir todos los mandamientos, ya que son muchos. A veces uno es vencido por el nafse amara, el yo incita al mal, el yo que incita al mal. Por lo tanto, posee el derecho de que, debido a su naturaleza débil, que al cometer un error, la misericordia de Dios lo salve al perecer debido a que busca arrepentimiento y perdón, ya que el hombre es débil. Por lo tanto, posee el derecho de que Dios Altísimo acepte su verdadero arrepentimiento y lo salve. Por lo tanto, es un hecho establecido de que si Dios no aceptara el arrepentimiento de uno, entonces nunca habría puesto sobre él la carga de innumerables mandamientos. De ello se desprende, sin lugar a dudas, que Dios es muy compasivo y muy indulgente. Tauba, arrepentimiento, significa que una persona debe desechar un vicio con la resolución de que, a partir de entonces, aunque se le arroje al fuego, no cometerá ese vicio. Este es el tipo de arrepentimiento que uno debe hacer. Cuando el hombre se vuelve hacia Dios Altísimo con tal sinceridad y firme resolución, entonces Dios, que es benevolente y misericordioso, le perdona este pecado. Es uno de los altos atributos divinos que Dios acepte el arrepentimiento y salve al pecador de la ruina. Si el hombre no tuviera la esperanza de que su arrepentimiento fuera aceptado, no podría abstenerse de pecar. Si uno no tiene la esperanza de que su arrepentimiento sea aceptado, entonces seguirá cometiendo pecados. Hay mucha gente que se pregunta cuál es el beneficio del arrepentimiento cuando este va a ser destino de uno. Sin embargo, este no es el caso. Si uno se arrepiente antes de esto, entonces Dios Altísimo puede salvar a una persona de ello. Los cristianos también creen que en el arrepentimiento, pero a condición de que la persona que se arrepiente sea cristiana. El Islam no establece ninguna condición para el arrepentimiento. El arrepentimiento de los seguidores de cada fe puede ser aceptado dejando fuera solo el pecado de negar el libro de Dios y a su mensajero. Es imposible que una persona alcance la salvación solo a través de su conducta. Esa es la benevolencia de Dios, que Él acepta el arrepentimiento de algunos y otorga su gracia, tales poderes a otros que son salvaguardados de pecar. Una vez una persona asistió a una reunión del Mesías prometido, y preguntó qué invocación debía recitar. El Mesías prometido dijo: debes recitar la oración por el perdón de Dios. Solo hay dos estados del hombre: o que uno peque a que Dios Altísimo le salve del mal resultado de ese pecado. Por lo tanto, cuando una persona invoca el perdón de Dios, debe tener en mente estos dos conceptos, es decir, no cometer pecado en primer lugar y en segundo lugar evitar el mal resultado de los pecados
ya cometidos y que Dios Altísimo otorgue su perdón y que nunca cometa tal pecado en el futuro. Por lo tanto, uno debe ser consciente de esto mientras busca el perdón. En primer lugar, se debe rogar a Dios Altísimo para que cubra y oculte los pecados pasados, y en segundo lugar, se debe buscar en Dios la capacidad para que uno pueda salvarse de cometer pecados en el futuro. Sin embargo, no se puede alcanzar el perdón solo con una proclamación verbal, sino que se debe buscar el perdón de corazón y rezar en el salat en la propia lengua. Esto también es importante. De nada sirve limitarse a pronunciar el istighfar o escribir astaghfirullah rabbi y pretender no volver a cometer el pecado. De hecho, uno debe demostrar que nunca volverá a cometer los pecados que cometió anteriormente. Mientras explica el significado de istighfar, buscar el perdón, el Mesías prometido dijo en una ocasión: istighfar significa que uno cometa un pecado real, ni que surja capacidad de cometer un pecado. La realidad de istighfar de los profetas es que están libres de pecados, sin embargo realizan el istighfar para que incluso la capacidad de pecar no se manifieste en el futuro. Sin embargo, para la población en general también se consideran para ellos los otros significados de istighfar, que es que Dios les proteja de los efectos nocivos de los pecados y males que han cometido, que les perdone sus pecados y al mismo tiempo que les proteja de futuros pecados. El Mesías prometido, al-Islam, afirma: recordad muy bien que no puede conseguir nada con meras palabras. También es posible buscar el perdón de la propia lengua para que Dios conceda el perdón de los pecados anteriores y que para salvaguardarlo de futuros pecados y para que se les conceda la capacidad de hacer el bien. Esto no es el verdadero istighfar. No hay necesidad de limitarse a decir astaghfirullah, mientras el corazón está completamente ajeno a ello. Tened en cuenta que solo la palabra que emana del corazón llega a Dios. Por lo tanto, también se debe suplicar a Dios Altísimo en su propio idioma, ya que tiene un efecto en el corazón. La lengua da testimonio de que hay en el corazón, de lo que hay en el corazón. Si hay fervor en el corazón y además eso va acompañado de la expresión verbal, entonces esto es excelente. Sin embargo, sin el corazón, las meras palabras de la lengua son inútiles y carecen de valor. De hecho, las súplicas de corazón son las verdaderas súplicas. Cuando una persona continúa orando a Dios Altísimo y busca su perdón desde lo más profundo de su corazón antes de que acontezca una aflicción, entonces tal aflicción es evitada por el Dios misericordioso y benevolente. Por el contrario, Él no evita la calamidad para la que se ora después de que haya acontecido. Por lo tanto, debemos orar continuamente, incluso antes de que sobrevenga cualquier aflicción, y buscar abundantemente el perdón. De esta manera, Dios nos protegerá en el momento de la calamidad. Nuestra comunidad debería mostrar algo fuera de lo común. Si una persona jura lealtad y no muestra algo extraordinario, su trato hacia la esposa sigue siendo el mismo que antes y trata a su familia e hijos de igual manera que antes, entonces esto no es bueno. ¿De qué sirve el juramento de lealtad si después de realizarlo uno posee los mismos malos modales y malos tratos y se encuentra en el mismo estado que antes? Deberían dar tal ejemplo después del juramento de lealtad, que otros, los familiares y vecinos, hablen y digan que este individuo ya no es el mismo que era antes. Ese debería ser el resultado de un verdadero istighfar, la búsqueda del perdón. Recordad cuidadosamente que si os purificáis y lleváis a cabo una acción, seguramente impactarán a los demás. Cuán grande es el aura de sobrecogedora del Santo Profeta ﷺ. Una vez los incrédulos estaban preocupados por el Santo Profeta ﷺ, orara contra ellos, por lo que todos los incrédulos se reunieron y pidieron que no se hiciera. Una persona sincera ciertamente posee un aura. Por lo tanto, debemos purificarnos y luego actuar por amor a Dios. Es entonces cuando tendremos un impacto en los demás y los influenciaremos. Luego, en una ocasión, el Mesías prometido ﷺ declaró: temer a Dios Altísimo y ser justo esa es una hazaña magnífica. Como resultado, Dios nos protege de miles de calamidades, y ese
Y sin esta protección de Dios Altísimo, nadie puede reclamar inmunidad ante la aflicción, ni nadie debería sentirse seguro. Las calamidades descienden sin previo aviso. ¿Qué conocimiento posee alguien de lo que vendrá cuando caiga la noche? Está registrado una vez en el Santo Profeta Sallam, se puso de pie, lloró profusamente y luego dirigiéndose a la gente dijo: oh siervos de Dios, temed a Dios, las desgracias y las aflicciones se adhieren a las personas como hormigas. No hay manera de protegerse de ellas excepto comprometiéndose en el istighfar y en el arrepentimiento en un corazón sincero. El Mesías prometido luego explica con más detalle el significado del istighfar es buscar la protección de Dios Altísimo de los pecados anteriores y del castigo por las ofensas y suplicar protección para no cometer pecados en el futuro. Los profetas siempre se involucran en istighfar al igual que la gente común. Algunos sacerdotes cristianos ignorantes han criticado el istighfar del Santo Profeta Sallam y han escrito que su realización del istighfar es una prueba de que Dios no lo quiera. La pecaminosidad del Santo Profeta Sallam, que la paz y la bendición de Dios sean con él. Esta gente desinformada ni siquiera comprende que istighfar es una cualidad elevada en el carácter de una persona. La humanidad, por naturaleza, está creada de tal manera que su tendencia natural es débil y frágil. Los profetas son conscientes de esta fragilidad inherente y de la debilidad de la naturaleza humana. Por eso rezan que, Dios mío, concédenos tal protección que esas debilidades humanas ni siquiera sean capaces de manifestarse. La palabra árabe Ghaffar significa cubrir. El punto esencial es que el poder que Dios ejerce no lo posee ningún profeta, ni ningún wali, es decir, santo o mensajero. Nadie puede afirmar que puede protegerse del pecado mediante su propia capacidad. Por lo tanto, los profetas también necesitan de Dios para la protección. Por eso, como demostración de su humilde sumisión ante Dios, el Santo Profeta Sallam también solía orar a Dios Altísimo para su protección, como lo hicieron los profetas. La creencia de esas personas, es decir, los cristianos, de que Jesús no participó en istighfar es falsa. Esta es una necedad de ignorancia y hacen una acusación falsa sobre Jesús alayhi salam. Un estudio del Nuevo Testamento revela que repetidamente confesó sus debilidades e incluso realizó el istighfar. ¿Qué quiso decir con su grito Eli, Eli lama sabaqtani? ¿Por qué no gritó Padre mío, Padre mío? En hebreo, Dios se llama Eli. El significado mismo de este versículo es: ten piedad y ayúdame y no me dejes abandonado. Así, en otras palabras, protégeme. La dificultad es que el verdadero significado y propósito del istighfar se pierde en la India debido al peso de una diferencia del idioma. Estas oraciones se consideran como palabras mágicas, ya sea salat, oraciones obligatorias, istighfar o arrepentimiento. Si aconsejáis a alguien que haga istighfar, os responde que lo recita unas 100, 200 veces en un rosario, pero si le preguntáis su significado, no sabe absolutamente nada. Istighfar es un término árabe que significa buscar el perdón, es decir, oh Dios mío, protégeme de las consecuencias de los pecados anteriores, ya que el pecado es un veneno que tiene un efecto inevitable, y concédeme tal protección para que no cometa pecados en el futuro. La mera repetición verbal de las palabras no servirá para este propósito.
Tauba significa alejarse del pecado mediante el arrepentimiento y el remordimiento. No hay nada de malo en ello. Por el contrario, está escrito que Dios ama inmensamente al siervo que se arrepiente. Además, un nombre de Dios Altísimo es Taubab, cuyo significado es el que una persona se arrepiente de sus pecados y se arrepiente jurando evitarlos en el futuro. Entonces Dios Altísimo se dirige con él con misericordia. Dios recurre al hombre más que su arrepentimiento, como se informa en el noble hadith. Si una persona avanza hacia Dios con una parte de su mano, entonces Dios avanza hacia él con la medida de su mano completa. Si alguien viene caminando hacia él, Dios Altísimo viene corriendo hacia él. Es decir, si una persona se vuelve hacia Dios, entonces Dios Altísimo también le favorece con el mayor grado de misericordia, gracia y perdón. Pero si aparta su rostro de Dios, entonces, ¿qué cuidado debería tener Dios Altísimo? Mientras se explicaba la verdadera naturaleza del istighfar, el Mesías prometido al Islam declaró: hay que saber que el Sagrado Corán presenta dos nombres de Dios Altísimo, Al-Hayy y Al-Qayyum. El significado de Al-Hayy es el de Dios que vive y da la vida a los demás. Al-Qayyum significa autosubsistente y verdadera fuente del sustento para los demás. El sustento y la vida de todas las cosas aparentes y ocultas es a través de estos dos atributos. La palabra Hayy requiere que él sea adorado, pero como se manifiesta en la Sura al-Fatiha, en el Iyyaka na'budu, a ti solo te adoramos. De manera similar, el Qayyum significa que se busque apoyo en él, y esto se realiza a través de las palabras Iyyaka nasta'in, solo a ti te imploramos ayuda. La palabra Hayy requiere adoración porque él la ha creado y después de la creación no la ha abandonado. Por ejemplo, después de construir un edificio, el fallecimiento del albañil, el que construye un edificio no causará ningún daño al edificio en sí. Sin embargo, el hombre necesita al Dios Altísimo en cada momento. Por esta razón es necesario seguir buscando la fuerza de Dios Altísimo, y esto es el verdadero istighfar, buscar perdón. Luego, ampliando esto, también se aplica a aquellas personas que pecan, para que puedan ser salvaguardadas de los malos resultados de estos pecados. Incluso si alguien no ha pecado, aún así debe realizar istighfar para permanecer con vida y permanecer en el refugio de Dios Altísimo. Pero el verdadero significado es que nos salvemos de las debilidades humanas. Por lo tanto, cualquiera que es ser humano y considera necesario el istighfar es un ateo insolente. Luego, mientras describe la verdadera esencia del istighfar, el Mesías prometido al Islam afirma en un lugar: el pecado es un insecto que contamina la sangre, pero solo puede curarse mediante el istighfar. ¿Qué es istighfar? Corresponde a Dios Altísimo salvaguardar contra los efectos nocivos de los pecados cometidos y de los que aún no se han cometido. Además, es necesario que la capacidad de una persona para cometer pecado nunca se manifieste y que sea reducida a cenizas desde dentro. Estos son tiempos muy aterradores, así que ocupaos de Tauba e Istighfar. Los tiempos por los que estamos pasando son de gran temor. Ocupaos de Tauba e Istighfar y continuad evaluando vuestro estado interior. La gente de cada religión y nación y la gente del libro aceptan que los castigos se evitan mediante la limosna, pero solo antes de la manifestación de los castigos. Una vez que el castigo ha descendido, nunca se puede evitar. Por lo tanto, buscad el perdón y ocupaos de Tauba de ahora en adelante para que no os sobrevenga la aflicción y que Dios Altísimo pueda protegerlos. Por lo tanto, en esta vista de las condiciones actuales del mundo, debemos buscar profusamente el perdón. Como mencioné anteriormente, que Dios Altísimo nos proteja de todo tipo de mal y aflicción. Exponiendo más sobre la verdadera realidad del arrepentimiento, el Mesías prometido al Islam dijo: rechazar el arrepentimiento y el perdón es cerrar la puerta al progreso humano. Es obvio que para todos que el hombre no es perfecto en sí mismo, pero en realidad necesita perfección. Así como después de su nacimiento amplía gradualmente sus conocimientos y no nace instruido y bien informado. De la misma manera, cuando después de su nacimiento comienza a ser sensible a lo que le rodea,
su condición moral está en un punto muy bajo. La observación de la condición de los niños pequeños muestra que la mayoría de los niños son propensos a golpear a otros a la menor provocación y muchos de ellos son propensos a decir mentiras y usar lenguaje grosero con otros niños. Algunos roban, inventan cuentos, son envidiosos y avaros. Cuando crecen, caen en las garras del yo que incita al vicio y son culpables de diversos tipos de maldad y perversidad. Así, para la mayoría de las personas, la primera etapa de la vida es impura. La sociedad y las condiciones que rodean a la persona la hacen impura. Pero cuando una persona afortunada emerge del feroz diluvio de la juventud, se vuelve hacia Dios. Cuando una persona afortunada observa la inmundicia de este mundo, entonces su atención se dirige hacia Dios y se retira de actividades indeseables mediante un arrepentimiento sincero y se ocupa de purificar el manto de su naturaleza. Estas son etapas de la vida humana que una persona comúnmente tiene que atravesar. Esto muestra que si fuera cierto que el arrepentimiento no es aceptado, significaría que Dios no desea otorgar la salvación a nadie. En una ocasión, cuando algunas personas habían venido a tomar el juramento de lealtad y se había formado una reunión, el Mesías prometido les aconsejó lo siguiente: es el deseo de Dios Altísimo que la humanidad realice un arrepentimiento verdadero y sincero y ore por liberarse del pecado y que no sea deshonrado ni en un mundo, ni en este mundo, ni en el más allá. Debemos arrepentirnos de tal manera que seamos salvados de la desgracia tanto en este mundo como en el más allá. El Mesías prometido al Islam afirma además: hasta que una persona no sea capaz de hablar con verdadera comprensión de lo que dice y adoptar humildad, sus palabras no llegan a Dios. Los sufíes han escrito que si pasan 40 días y uno no ha calmado a Dios y uno no ha clamado a Dios, su corazón se endurece. El único remedio para un corazón endurecido es llorar. Y hay maneras de inducir tal condición. Si uno mira hacia lo que ha logrado y la condición de su vida, si echa un vistazo al pasado, el pasado también contiene muchas experiencias dolorosas. Entonces el corazón comenzaría a temblar y a estremecerse. Quien simplemente dice ser adverso al pecado es mentiroso. Donde hay almíbar dulce, seguramente vendrán hormigas. De manera similar, las debilidades existen naturalmente dentro de uno mismo. ¿Cómo librarse de ellos? Si la gracia y la misericordia de Dios Altísimo no se manifiestan, uno no puede protegerse contra el pecado. Los profetas y los santos no se enorgullecen de no pecar, más bien siempre buscan la gracia de Dios Altísimo. Esto es exactamente lo que significa que los profetas busquen el perdón para que la gracia de Dios Altísimo permanezca sobre ellos. De lo contrario, si se deja que la humanidad haga lo que quiera, no podrá seguir siendo inocente y pura. Hay otras oraciones similares que aclaran este mismo significado del istighfar, buscar el perdón. El secreto para llegar a ser siervo de Dios es que uno debe ponerse bajo el refugio de Dios, y quien no busca el refugio de Dios es engreído y arrogante. Alguien preguntó una vez al Mesías prometido Islam cómo se puede desarrollar la pasión y obtener el agrado en la adoración. Incluso ahora la gente hace muchas preguntas a este respecto. El Mesías prometido Islam dijo: la pasión y el placer de realizar buenas obras y adoración no los puedes producir tú mismo, solo se puede lograr a través de la gracia de Dios Altísimo y si Él te lo permite. No deberíamos preocuparnos, en cambio uno debe continuar suplicando a Dios Altísimo por su gracia y fortaleza. Se debe buscar el beneplácito y la pasión de la adoración a Dios Altísimo. No debéis cansaros de orar por esto. Cuando uno es firme y decidido en sus oraciones, Dios Altísimo derrama su gracia y cumple los deseos que alguna vez causaron ansiedad e inquietud en su corazón.
Si estás ansioso e inquieto para desarrollar pasión y agrado en tu adoración y permaneces firme en esto, entonces finalmente lograrás tu objetivo. En otras palabras, uno comienza a sentir pasión, placer y saborea la dulzura de la adoración. Sin embargo, si uno no se esfuerza ni lucha, si no lo intenta en absoluto y piensa que esto no se puede lograr simplemente soplando por la boca, entonces no está de acuerdo con las leyes y prácticas de Dios Altísimo. Si uno prueba a Dios Altísimo de manera similar, de esta manera, se está burlando de Dios Altísimo y quedará arruinado. Recordad bien que vuestros corazones están en manos de Dios Altísimo. Si no fuera por su gracia, te harías cristiano al día siguiente o adoptarías otro camino de infidelidad. Por eso buscad constantemente su gracia y ayuda a través de la oración para que podáis permanecer firmes en el camino correcto. Quien se vuelve independiente de Dios Altísimo se vuelve semejante a Satanás. Para evitarlo, uno debe seguir buscando el perdón para estar protegido contra el veneno y los impulsos que buscan destruirlo. Por lo tanto, para alcanzar un alto nivel de adoración, uno debe buscar el perdón. Luego, mientras aclara el secreto para salvarse del castigo de Dios Altísimo, el Mesías prometido del Islam afirma: hay que suplicar por el arrepentimiento y el perdón. Sin arrepentimiento y perdón no se puede lograr nada. Todos los profetas han dicho que si uno busca el arrepentimiento y el perdón, solo entonces Dios lo perdonará. Ofreced vuestras oraciones y súplicas a Dios Altísimo para que os ayude a evitar pecados en el futuro. Buscad el perdón de los pecados pasados y arrepentíos arrepentíos una y otra vez para que no se manifieste el potencial que existe en la naturaleza humana para cometer pecado. Hay dos fuerzas de los humanos. Una es la fuerza para realizar buenas obras y virtudes, la otra es de cometer el mal. Depende de Dios Altísimo mantener la raya la fuerza maligna. Esta fuerza existe en la humanidad de la misma manera que una piedra tiene el potencial de encenderse. El Mesías prometido de la Islam afirma: tened en cuenta que esta umma se le ha concedido dos cosas. Una que otorga la fuerza para eso, el istighfar, buscar el perdón, y la otra permite demostrar práctica la fuerza que ha alcanzado y que es volverse hacia Dios Altísimo a través del arrepentimiento. Para fortalecerse existe istighfar, la búsqueda del perdón de Dios, que también puede describirse como istimdad, buscar apoyo, o istinanat, que buscar ayuda. Los sufíes han escrito que así como los palos de harina y los levantamientos de pesas, tal como he mencionado anteriormente, aumentan la fuerza y el poder del cuerpo. De manera similar, buscar el perdón de Dios Altísimo es un peso espiritual que fortalece el alma y desarrolla firmeza en el corazón. Quien desee desarrollar fuerza debe buscar el perdón o actuar con firmeza. El Mesías prometido del Islam afirma: la puerta a los favores y a la gracia de Dios Altísimo nunca se cierra. Si una persona se inclina hacia Dios con sinceridad y corazón sincero, entonces Dios perdonador y misericordioso aceptará su arrepentimiento. Reflexionar sobre si Dios Altísimo algún día perdonaría a los pecadores es absoluta insolencia y desdén hacia Él. Los tesoros de su misericordia son vastos e infinitos. No hay escasez en su corte y su puerta no está cerrada a nadie. Su misericordia no es como los trabajos de los ingleses que requieren una educación extensa. Aquellos que se esfuerzan por el alcanzar al Dios alcanzarán altos rangos de consecuencia, y esta es la promesa segura. Quien desespera de Dios Altísimo y muere en este estado de ignorancia es verdaderamente desafortunado. Ciertamente su puerta se cierra cuando la muerte sobreviene a una persona. Sin embargo, al final, cuando uno se encuentra con la muerte, entonces no hay esperanza. El Mesías prometido del Islam afirma además, en el idioma árabe, tauba, arrepentimiento, significa regresar, y es por eso que en el nombre de Dios, en el Sagrado Corán, también se dice tawwab. Él regresa con frecuencia. Esto significa que cuando una persona que descarta el pecado se vuelve a Dios con un corazón sincero, Dios Altísimo se vuelve aún más hacia Él. Esto está totalmente de acuerdo con la ley de la naturaleza. Dios Altísimo ha hecho parte de la naturaleza humana que cuando una persona se dirige a otra con un corazón sincero, el corazón de esta también se ablanda por ella. Entonces, ¿cómo puede la razón aceptar que cuando un siervo se vuelve hacia Dios Altísimo con un corazón sincero, Dios no debería volverse hacia él? En efecto, Dios, que es benevolente y misericordioso, se vuelve aún más hacia su siervo.
Es por eso que en el Sagrado Corán el nombre de Dios, como acabamos de mencionar, también es Tawwab, que significa que regresa con frecuencia. El hombre se vuelve a Dios a través del remordimiento, la humildad y mansedumbre. Dios se vuelve al hombre con misericordia y perdón. Si la misericordia no fuera uno de los atributos de Dios Altísimo, nadie sería liberado. Es una lástima que la gente no reflexione sobre los atributos de Dios Altísimo y dependa enteramente de sus propias acciones. Pero ¿puede ser la actitud de Dios, quien sin ninguna acción procedente del hombre ha creado miles de bondades para él y en la tierra, que cuando el hombre débil, siendo advertido de su negligencia, se vuelva hacia él en un giro que es como la muerte que que es como la muerte que despojara de su viejo vestido y se consumiera en el fuego de su amor? Dios no debería volverse hacia él con misericordia. ¿Es esta la ley de la naturaleza? Ciertamente no, y que la maldición de Allah caiga sobre los mentirosos. Llamando nuestra atención para lograr un cambio notable en nuestras vidas, el Mesías prometido ﷺ declaró: recordad bien que dejar a Dios Altísimo y confiar únicamente en vuestro propio enfoque y planificación en una tontería produzca tal cambio en su vida como si hubiera entrado en una nueva vida en la que se busca perdón. Busca el perdón profusamente. Aquellos que están abrumadoramente ocupados en actividades mundanas y que no tienen tiempo deberían tener más miedo que los demás. Debido a su compromiso con los asuntos mundanos, estas personas dicen que no tienen tiempo. Ellos deberían tener miedo, mucho miedo. Los trabajos y las profesiones a menudo hacen que uno descuide sus obligaciones para dar con Dios. Por esta razón, por su absoluta necesidad, está permitido ofrecer las oraciones de Zuhr y Asr juntas y las oraciones de Maghrib e Isha juntas. Si hay una necesidad extrema, se puede combinar oraciones. Sin embargo, la forma correcta es ofrecer oración a la hora señalada. El Mesías prometido ﷺ afirma además: también sé que si se pide permiso a sus superiores para ofrecer oración, entonces a menudo conceden este permiso a aquellos que están empleados. Si uno pide permiso para ofrecer oración a su empresa, incluso si uno no es no musulmán, entonces es posible obtener permiso. Solo por debilidad interior uno podría poner excusas tan absurdas para abandonar la oración. No seas injusto ni cruel con el cumplimiento de los derechos de Allah y los derechos de su creación. Cumple con tus obligaciones con la mayor sinceridad. Por lo tanto, buscar el perdón y el arrepentimiento solo será beneficioso cuando uno tenga en cuenta sus obligaciones fundamentales y las cumpla debidamente. Las oraciones deben ofrecerse con coherencia. También se deben cumplir debidamente los derechos de Dios y su creación. El Mesías prometido ﷺ afirma además: levántate, pues, arrepiéntate y apacigua a tu Señor con buenas obras. Tened en cuenta que los errores de creencia solo serán castigados después de la muerte, y la disputa entre los hindúes, cristianos, musulmanes se decidirá en el más allá. Pero el que traspasa todos los límites en audacia y la inmoralidad será castigado en este mundo, y allí no hay manera de que pueda escapar del castigo divino. Intentad agradar a vuestro Señor y recordad que Él es el más compasivo y perdona los pecados de toda una vida en un momento de arrepentimiento que te consume. No desesperéis de su perdón. Recordad que solo puede estar a salvo por su gracia y no por ninguno de sus esfuerzos. Por lo tanto, uno debe continuar siempre inclinado a Dios Altísimo y buscar su gracia y perdón. Oh Dios misericordioso y compasivo, ten piedad de nosotros, porque somos tus siervos y no hemos arrojado sobre tu umbral. Amén. Que Dios Altísimo nos permita convertirnos en destinatarios de la oración del Mesías prometido ﷺ y que busquemos el perdón y arrepentimiento mientras entendemos su verdadero significado y esencia. Ahora mencionaré a algunos miembros fallecidos y luego dirigiré sus oraciones fúnebres en ausencia. La primera mención es de la respetada Ansa Begum Saiba, que era hija de Hazrat Mir Muhammad Ishaq Sahib. Falleció recientemente a la edad de 93 años. A Allah pertenecemos y a Él volveremos. Por la gracia de Dios Altísimo, era Musi. Nació en Qadian. Hazrat Mir Nasir Nawab Sahib era su abuelo paterno. Su madre se llamaba Hazrat Saliha Begum Saiba, hija de Pir Manzur Muhammad Sahib. Realizó sus estudios primarios en Qadian. Dios Altísimo la bendijo con 2 hijos y una hija. Estuvo casada con el difunto Qazi Shaukat Sahib. Mir Mahmud Ahmad Nasir Sahib escribe desde Rabwa sobre su hermana. Era muy sencilla, amable e inocente. Antes de casarse, nuestra hermana
se ocupaba de toda la familia. Dice, en los primeros tiempos de Rabwa, cuando no había electricidad, el calor era extremo y la gente vivía en casas de barro. Dice, nos quedábamos todos en una habitación para evitar el calor, ya que tenía un ventilador de techo que se hacía mover con una cuerda, sin que nadie se lo pidiera. En aras de nuestra comodidad salía y empujaba la cuerda para que pudiéramos dormir tranquilos. Tenía una pasión desinteresada por servir a los demás. Sus hijos escriben, nuestra madre era una musulmana Ahmadí muy sincera, cumplía sus derechos y deberes como esposa. Era de naturaleza muy sencilla y muy cariñosa. Hablaba de los incidentes más destacados, llenos de sabiduría de la vida del santo profeta sallam, su julafá y compañeros, de una manera muy sencilla. También sería capaz de relatar fácilmente incidentes de la historia de la Yamat, del Mesías prometido al Sallam, sus califas y compañeros. Exhortaba a sus hijos y en general también a los demás a mantenerse firmes en la fe y a llevar a cabo una vida honorable. Fue muy activa en el trabajo por la Yamat. Su mayor cualidad era su compasión por la humanidad. También tenía una gran pasión por la propagación. Cuando viajaba iba a la terminal del aeropuerto y predicaba el mensaje del Islam a todo el mundo, incluso a los pilotos. Su moral era hermosa y sencilla. Era muy buena en dar discursos. Su sobrina Ammatul Kafi Sahiba dice, su formación fue tan sólida que nunca se apartó de la instrucción de sus padres. Tenía tal pasión por el servicio a la fe que acudía regularmente a la mezquita de Nueva York para limpiarla. Se dice que, hasta que estuvo lo bastante fuerte, cada vez que iba al mercado propagaba el mensaje a personas de toda condición, según su comprensión, y en su lengua tenía una gran compasión y amor en su corazón por los necesitados e indefensos. Que Dios Altísimo permita a sus hijos continuar con el legado de sus virtudes y les conceda su perdón y misericordia y eleve su posición. El segundo funeral es de la respetada Bushra Akram Sahiba de Sialkot. También ha fallecido recientemente. A Allah pertenecemos y al veremos. Nació en 1955 en Batal, Sialkot. Entre sus cualidades destacaban que era virtuosa, recta, regular en sus oraciones y ayunos y muy sincera. Era hospitalaria y atendía a los pobres. Sentía un amor especial por el califato. También respetaba mucho a los consagrados de por vida. Le sobreviven su marido, 3 hijas y un hijo. Su hijo Shahyar Babar Shahzad Sahib es misionero de la comunidad en Sierra Leona y debido a que se encuentra allí en acto de servicio no pudo asistir al funeral. Babar Shahzad Sahib es misionero, escribe, se puso muy contenta cuando me aceptaron en Jamia. Preguntó qué le habían preguntado y yo le dije que en Jamia habían preguntado que, puesto que soy el único hijo de mis padres, ¿quién cuidaría de ellos si yo dedicara mi vida? Les di mi respuesta y cuando mi madre la oyó dijo, si hubiera tenido 7 hijos los habría dedicado a todos. Dice, en sus últimos días cuando estaba en el hospital le llamé para preguntarle cómo estaba. A pesar de estar muy incómoda, dijo que se encontraba bien y que comía y bebía como le había prescrito el médico. También me dijo que si le ocurría algo no me preocupaba que me quedara en África y no me preocupara no preocupara a mis hijos. Soy un consagrado de la vida y por eso debo ser paciente, dice. Además fueron las últimas palabras de mi madre. Se ocupaba de los pobres, de las viudas, y les prestaba ayuda económica. Cada vez que llegaba la cosecha de trigo o arroz, los dividía en varias partes para asignarles su parte. Que Dios Altísimo le conceda su perdón y misericordia y le conceda a sus hijos paciencia. La tercera persona es Musarrat Jahan Sahiba, esposa de Chaudhry Muhammad Akhtar Sahib de Australia. También falleció recientemente a la edad de 87 años. A Allah pertenecemos y al volveremos. Su abuelo paterno, Hazrat Babu Muhammad Afzal Al-Khalvi Sahib, fue compañero del Mesías prometido al Islam y fue criada en su presencia. Había sufrido una hemorragia cerebral y llevaba 16
años postrada en cama. Su hijo Zahid y su nuera cuidaron especialmente de ella. Su nuera dice: la forma en que me trató durante su vida activa, no fue como una suegra, sino como si yo fuera su hija. Rezaba con regularidad, guardaba el ayuno y ofrecía el tahajjud. Cuidaba especialmente de su culto, había mantenido un lugar separado en su casa para el culto. Cuando había dars sobre el Sagrado Corán en la mezquita Mubarak, iba andando desde Darul Ulum para asistir a los durus, y también iba en los últimos 10 días en Ramadán para las oraciones del Tarawih. Sentía un gran amor y respeto por el califato. Su marido era jefe de estación en el ferrocarril. Donde quiera que él se encontraba, ella impartía clases para que los niños aprendieran el Sagrado Corán en su casa. Cuando se instaló en Rabwa, también daba clases de Corán allí. Le sobreviven su marido, 3 hijos y 3 hijas. Su hijo menor, Hafiz Rashid Javed Sahib, es un consagrado de por vida que trabajaba como Nazim Durul Qaza en Rabwa. Que Dios Altísimo le conceda su perdón y misericordia y permita a sus hijos continuar con sus buenas acciones. Y la cuarta persona fallecida es el respetado Nasir Ahmad Qureshi Sahib de Estados Unidos. También falleció recientemente a los 88 años. A Allah pertenecemos y al volveremos. Estaba casado con Amatul Bari Nasir Saiba, que fue secretaria de Ishad durante mucho tiempo en Lajna Imaila, Karachi. Le sobreviven su esposa, 2 hijos y 3 hijas. Uno de sus nietos, Waqas Khurshid, es misionero, mientras que otro estudia en Jamia, Canadá. Su padre era el respetado Muhammad Shamasuddin Bhagalpuri. El Ahmadiyya se estableció en su familia en 1913, cuando el respetado Molvi Abdul Majid Sahib, padre de Hazrat Sayyida Ashara Begum Saiba, esposa de Hazrat Khalifatul Masih II, celebró una reunión en esa zona y presentó argumentos a favor de la veracidad del Mesías prometido. Su padre se sintió muy influido y fue al verle al escenario. Le dieron algunas publicaciones que leyó y posteriormente se apasionó por el Ahmadiyya. Rezó y Allah Altísimo le mostró el semblante bendito del Mesías prometido en un sueño. Junto con otros sueños benditos por ello, escribió una carta al primer califa del Mesías prometiéndole lealtad, haciendo el Bait. De este modo se encontraba entre los primeros Ahmadis de Bhagalpur. Debido a la extrema oposición, emigró a Qadian junto con su esposa e hijos, donde continuó aumentándose en su sinceridad y amor. También tuvo la oportunidad de ser el chofer del coche del segundo califa del Mesías. Nasir Qureshi Sahib nació en Qadian. Tras la partición se trasladó a Karachi, donde obtuvo su educación. Continuó sus estudios con gran esfuerzo y dedicación a pesar de las condiciones desfavorables. Se licenció en ingeniería eléctrica y luego entró a trabajar en el departamento de telefonía y ascendió al rango de director general. Cuando se jubiló, lo hizo con la reputación de ser un líder trabajador y digno de confianza. En la Jamaat Ahmadiyya de Karachi fue presidente local en la sección de Nazimabad. También vivió en otro lugar y allí fue presidente local. Que Dios Altísimo le conceda su perdón y su misericordia. Su esposa Matul Bari Saiba escribe: siempre le encontré regular en sus oraciones y ayunos. Su corazón estaba ligado a la mezquita. Era un marido responsable y se preocupaba mucho por la educación y la formación de sus hijos. También ayudaba a los necesitados. Tenía un profundo amor por el califato. Siempre hablaba de forma sincera y directa. Por la gracia de Dios era musi
Que Dios Altísimo permita a sus hijos continuar con el legado de sus virtudes. Amén. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر